Dando sus compañeros. Voy a compartirles pantalla. ¿Quién me dice que comprenden por comunicación efectiva? Eh, ¿Alguien sabe? Le escucho. bueno, buenas tardes. Bueno, yo entiendo por comunicación efectiva, pues dar información clara, precisa, con un lenguaje que se entienda. En este caso, a lo mejor lo podemos entender como comunicación efectiva solamente entre nosotros, pero también puede ser hacia el paciente. En nuestro caso podría ser un ejemplo, comunicación efectiva, no sé, decirle a cualquier compañera, oye, este, pásale un paracetamol a la paciente de pues, cesárea. Y esa no es una comunicación efectiva, pues tendríamos que decir la indicación clara, cuánto se va a administrar, el nombre de la paciente, y a lo mejor, bueno, eso ya es más claro, una comunicación efectiva que tenga todo lo, todo lo todos los componentes de pues, de ay, una comunicación, pues, clara, precisa. Ok, muchas gracias, Janet. Sí, tenemos la idea de lo que es la comunicación efectiva. ¿Alguien más quiere participar? Dar alguna indicación o decir algo, sea Ok. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud impulsa metas internacionales que buscan garantizar la seguridad del paciente. Y esto nos hace avanzar hacia una agenda global de salud equitativa y resiliente. Las metas internacionales para la seguridad del paciente son, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Going Commission International, que es una organización internacional que se dedica a acreditar hospitales y centros de salud en todo el mundo y que nos asegura que cumplan con los estándares de calidad y seguridad de la atención médica. Esta fundación, que se llama Going Commission International, se fundó en 1994. Es una rama internacional de The Going Commission. Era una organización estadounidense que se dedicaba a evaluar hospitales desde 1951 y su propósito único es mejorar la calidad de atención médica y la seguridad del paciente. Esto mediante los procesos de acreditación y certificación. Esta organización es tiene reconocimiento a nivel mundial. Se considera para la acreditación sanitaria más importante a nivel global.
Esta es adaptada principalmente por los hospitales en más de 100 países. Su función principal de esta organización es la acreditación hospitalaria, así como la evaluación de los estándares internacionales de seguridad y calidad y gestión en la clínica. Otra de sus funciones es la certificación de programas específicos, como son programas de manejo de enfermedades crónicas o seguridad quirúrgica o control de infecciones. También otra de sus funciones es la capacitación y la asesoría, que nos ayuda a formar profesionales de la salud. Esto siempre con la mejora de las prácticas clínicas y administrativas. Por ello, la Organización Mundial de la Salud, junto con este corporativo, impulsaron 6 metas internacionales de seguridad del paciente, que son identificación correcta del paciente, la comunicación efectiva, la seguridad en la medicación, cirugías seguras, prevención de infecciones y la reducción de caídas. Recordemos que las metas internacionales son 6 y las acciones esenciales son 8. Ahí nos faltarían 2, ¿no? Pero las metas internacionales son avaladas por la Organización Mundial de la Salud y las acciones esenciales solamente están estandarizadas al nivel Latinoamérica. Esta estrategia tiene un impacto a nivel global, ya que nos da confianza como paciente cuando un hospital está acreditado mediante esta organización, que es la Gone Commission International, y le transmite seguridad y calidad en la atención al paciente. Por eso es tan importante. Tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento sobre la atención de calidad y estandarizada. También cumple con estándares internacionales que le permite a los hospitales de distintos países que trabajen bajo criterios comunes de excelencia. Les ayuda a mejorar de manera continua, ya que bien sabemos que las acreditaciones y las certificaciones, actualmente llamada certificación, no es permanente y que los hospitales deben de mantener y demostrar mejores constantes para conservar esta certificación. ¿Cuáles son sus intenciones de esta Organización Mundial de la Salud junto con este corporativo? Pues que tengamos una identificación correcta de nuestro paciente. ¿Alguien me puede decir cuál es la forma correcta de identificar a un paciente? Muy bien, Anel, bienvenida, gracias. Janet, te escucho, por favor. Es por su nombre completo, eh, fecha de nacimiento, el número de expediente y pues la fecha de ingreso. Bueno, la ficha de identificación contiene eso, nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, hora de ingreso. Y en el caso de que fuese un paciente desconocido, se tendría que poner paciente desconocido, quién lo trajo, como por ejemplo la mejor ambulancia del SUEM, y la hora de ingreso. Ok. ¿Alguien más sabe cómo se identifica los parámetros que nos piden las metas internacionales para la identificación correcta de un paciente? Profesora, como había dicho la compañera, es tener dos tipos de identificación, que es el rótulo y la pulsera de identificación, donde lleva el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de expediente, que es lo más básico para evitar algún error. Janet, ¿nos quieres decir algo?
Sí, ya nada más era eso, se me había olvidado la pulsera de identificación y las alergias, si es que tiene alergias y si conoce algunas alergias. Ok. Las metas internacionales nos piden solo dos parámetros de identificación. El primero es nombre completo del paciente y segundo, fecha de nacimiento, ¿vale? Todo paciente que yo le dé alguna atención específica, cual sea, aunque sea una orientación, debo de identificarlo de dos maneras en todas las actividades que yo realizo. En todos sus documentos debe de tener esos dos parámetros específicos. Hoy vamos a hablar específicamente de la comunicación efectiva, porque así no lo marca el temario, pero la próxima clase vamos a hablar de la identificación correcta de los pacientes y los parámetros específicos que nos da, que nos piden cuando tenemos un paciente recién nacido no identificado o bien alguien que llega a urgencias en condiciones donde no podemos saber los datos específicos, donde llega sin familiar, en calidad de desconocido, donde donde puede llegar inconsciente, y también cuando no tenemos los datos específicos de recién nacidos o de la madre, porque ya ven que el recién nacido se identifica principalmente con los apellidos de la madre y recién nacido, ¿no? Y cuando tenemos un parto múltiple, pues recién nacido uno, recién nacido dos, y se le pone la fecha y la hora de nacimiento para poderlo identificar de manera correcta, ¿vale? Pero en esos parámetros, cuando nosotros no podemos o no tenemos alcance a la información de la madre, porque llegó de emergencia, porque fue a una cesárea y la madre falleció, entonces no tenemos a veces esos datos y entonces hay que identificarlos de otra manera, ¿vale? Y eso es generalmente con el nombre, no, con la hora y la fecha de nacimiento de los niños. Pero ya son casos específicos. Pero fíjense que la meta internacional solo nos pide que todos nuestros pacientes sean identificados con dos parámetros: nombre completo y fecha de nacimiento, ¿vale? Nosotros les pedimos el CUR, les piden el INE, les piden licencia de manejo, carta de vacunación, sí, pero todo eso es más bien por otros programas específicos, ¿no? Como es para la prevención y para otros programas que se manejan. Más sin embargo, la meta internacional solo nos pide dos parámetros: fecha de nacimiento y nombre completo, ¿sale? ¿Por qué les pedimos la CUR? Porque de la CUR puedo verificar que la fecha de nacimiento esté correcta, pero lo ideal es que yo se lo pregunte. Cuando llega un paciente a consulta o a citar alguna atención, nosotros debemos de preguntarle el nombre completo de acuerdo a lo que tenemos en el expediente, de acuerdo al registro que tenemos en libreta. Y es la forma correcta de hacer la verificación. Yo le voy a preguntar, ¿usted es Janet Nava García o González? Y su fecha de nacimiento es tal, y el paciente tiene que responder si ese es su nombre correcto, completo, y su fecha de nacimiento corresponde. ¿De acuerdo? De igual forma, todos los documentos que yo registre, todos los documentos que yo haga, todo el carnet, la cartilla, el registro de paciente de ingreso, el registro del paciente de egreso, la hoja de enfermería, el expediente clínico, la nota médica, la historia clínica y todos los anexos que yo integro deben de llevar nombre completo del paciente y fecha de nacimiento. Todos. Inclusive si le doy una solicitud para laboratorio, la referencia, la contrarreferencia, son los dos primeros datos que debe de llevar. Después de ello vienen otros datos específicos como la fecha de elaboración, la hora y muchos otros datos más. Sin embargo, como meta internacional solo nos solicita esos dos, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la segunda meta internacional, que es la identificación correcta de los pacientes, que es de la que vamos a hablar hoy. Pero tenemos una tercera, que es la mejora de la seguridad de la medicación de alto riesgo, ¿no? Que también iremos viendo conforme vayamos avanzando. La
cuarta es garantizar las cirugías seguras o la seguridad en las cirugías cuando realizamos procedimientos, ya sean menores o mayores en la atención médica, ¿no? Y que se realicen las actividades correctas al paciente correcto, con diagnóstico correcto, en momento correcto. Fíjense que hay un caso específico que fue en Estados Unidos, aquí no, aquí no nos pasa, en México no nos pasa, donde la paciente entró por una hernioplastia, si no mal recuerdo, y terminó con una amputación del miembro pélvico. Esta paciente tiene demandado a la institución donde le realizaron este procedimiento de manera incorrecta, ¿no? Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo fue posible eso? ¿No? O sea, no, aquí no sucede, no, pues sí, sí sucede. Es un caso verídico, es un caso real, donde a esa paciente iba por una hernioplastia, si no me recuerdo, y terminaron amputándole un miembro pélvico. Y me dicen, ¿cómo fue posible eso? Pues precisamente por esa situación, ¿no? Me supongo que tuvo un ingreso por ingreso ambulatorio, donde nunca verificaron, o si bien verificaron los datos, la ingresaron, la pasaron a quirófano, pero en quirófano nunca preguntaron que si era la paciente, o bien hubo un cambio de planes o de organización en el rol de quirófano. El médico llegó con prisa y no se dio cuenta que era otra cirugía y tampoco nadie se puede revisar el expediente y de ver que no era la paciente. No lo sé. Son una serie de eventos desafortunados donde todos somos partícipes de esa iatrogenia, ¿no? Y al final de cuentas terminó en una desgracia porque pues esa paciente iba por algo más pequeño que nada tenía que ver con su situación, ¿no? Ahora, me van a decir, bueno, ¿y por qué cuando vio la pierna sana, pues no pues muy probablemente empezó la cirugía cuando se dio cuenta que no había mayor situación, que la pierna era sana, pues ya estaba muy avanzada la cirugía, ¿no? Entonces, pues ya no le quedó más que terminar la cirugía de lleno. Entonces, tienen razón cuando nos dicen que tenemos que garantizar o reducir, más bien garantizar la seguridad en las cirugías, ¿no? Con la doble verificación, con verificar que sea sitio correcto, paciente correcto, diagnóstico correcto, procedimiento correcto, una y otra vez. Pero fíjense que hay algo bien curioso. Tendríamos que empezar por la identificación específica del paciente, ¿no? Creo que esa sería la primera medida de seguridad que deberíamos de tomar cuando un paciente ingresa a quirófano, ¿no? Y esa es la forma específica que nos pide la primera meta internacional, ¿no? Que si yo presento a mi paciente que estoy bajando de piso y lo voy a entregar en quirófano, pues yo presente a mi paciente con los datos específicos. Y entonces la paciente sabrá que se le realiza, ¿no? Decían que cómo era posible que la paciente escuchara a lo mejor en algún momento que se le iba a realizar una amputación y ella no dijera que no. Pues nosotros conocemos la terminología médica, pero los pacientes, la gran mayoría, pues son ajenos a la terminología médica o el tecnicismo del lenguaje médico. Entonces, ellos escuchan amputación y ellos dicen, pues será lo que me van a hacer, ¿no? O sea, realmente no es como que, ay, bueno, yo sé que me van a cortar una pierna y eso no me corresponde que me van a hacer, ¿no? Entonces, pues ella no supo realmente, o sea, más bien sí sabía lo que se le iba a hacer, más sin embargo no conocía el tecnicismo médico. Y entonces, pues derivó en una bastante grave y que
actualmente pues está en una demanda legal donde pues tendrán que... Y luego tenemos atención médica. Porque... No, no, esto no viene en sus diapositivas. Ok, muchas gracias. Ujú. Y luego tenemos la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención médica, de la cual platicamos la semana pasada, ¿no? Hicimos un amplio descripción de por qué en realidad se utiliza la higiene de manos. Y por qué es tan importante. Y luego tenemos la reducción de riesgo de caídas en los pacientes hospitalizados principalmente. Pero actualmente ya se está implementando en la atención en el primer nivel, de verificar quién eh, eh, tiene riesgo de caída, y esto es por las complicaciones tan importantes que pueden derivar de ello. Y esas son las 6 metas internacionales que tenemos de manera general. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Les voy a pasar la presentación de nuevo.